Hola murciélaguitos, soy Tenebris y esto es el Tenebris Horror Show, tu cita semanal con el lado más oscuro del cine. Hoy vamos a hablar de Martyrs, una de esas películas que no ves por casualidad ni para distraerte un rato. Martyrs es una película y una experiencia muy incómoda, brutal y emocionalmente pesada, que te deja procesando lo que acabas de ver. Antes de seguir, aviso rápido, esta película no es fácil, trata temas muy duros como violencia extrema y sufrimiento psicológico. No voy a recrearme en lo explícito, pero sí vamos a explorar por qué esta historia impacta tanto y cómo logró convertirse en una referencia clave dentro del terror extremo moderno. Lo interesante de Martyrs es que no funciona solo porque sea violenta. Si fuera únicamente una película de gente sufriendo, no tendría la reputación que hoy en día tiene. Lo que la vuelve tan poderosa es que empieza pareciendo una cosa, luego se transforma en otra y al final termina siendo un lugar casi filosófico, espiritual y desesperanzador. Primero te golpea, luego te quita las explicaciones fáciles y después te deja con una pregunta horrible. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento cuando alguien decide convertirlo en una especie de búsqueda? Esta reseña va para nuestra playlist Terror Extremo, Shock, Cinema y Explotación, películas que no son para cualquiera porque si existe una película que representa la diferencia entre violencia gratuita y violencia con una idea detrás, es esta. Antes de meternos en una de las experiencias más fuertes del horror francés, vámonos con el tráiler. C'est eux, Anna. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Y esta evidentemente es una de mis películas favoritas, vean, tengo hasta una playera de ella. Martyrs es una película francesa del año 2008, escrita y dirigida por Pascal Laugier. La historia comienza con Lucy, una niña que logra escapar después de haber sido secuestrada y torturada. Cuando es rescatada no puede explicar con claridad qué fue lo que vivió y termina formando un vínculo muy fuerte con Anna, otra niña marcada por el abuso. Años después, Lucy sigue atrapada en las consecuencias de lo que le hicieron. No estamos hablando de un trauma que se recuerda como una anécdota dolorosa y ya. Estamos hablando de algo que sigue viviendo dentro de ella. Algo que le deforma la percepción, su cuerpo, su rabia y su forma de relacionarse con el mundo. Desde ahí la película arranca como una historia de venganza, pero quedarse solo con esa descripción sería muy engañoso. Martyrs usa la venganza como puerta de entrada, no como un destino final. Y eso es importante porque muchas películas de terror extremo se quedan en la provocación. Te muestran violencia, te incomodan, te hacen apartar la mirada y listo. Martyrs hace algo más cruel. Te obliga a cambiar de lectura varias veces. Cuando crees que ya entendiste qué tipo de película estás viendo, la historia se mueve. Cuando crees que ya sabes quién es el monstruo, la película te cambia el piso por completo. Y cuando crees que todo se trata del pasado de Lucy, aparece una idea muchísimo más grande, mucho más enferma y mucho más difícil de procesar. Puedo decir que esta película trabaja con 3 capas muy fuertes. La primera es el trauma, la segunda es la amistad entre 2 mujeres que intentan sobrevivir al daño y la tercera es una pregunta casi religiosa sobre el sufrimiento, la trascendencia y la obsesión humana por encontrar respuestas donde quizás no las hay. Por eso Martyrs no se siente como una película extrema cualquiera, no es únicamente a ver cuánto aguantas, es más bien una película que te pregunta por qué estás mirando, qué esperas encontrar y qué pasa cuando el horror deja de ser entretenimiento y se convierte en una experiencia que realmente te incomoda. Antes de seguir, hay algo importante que debes saber, no es una película para todo el mundo.
Lo digo sin rodeos, no es una experiencia fácil ni siquiera agradable, lo digo en serio. Es una película fuerte, cruel, emocionalmente agotadora y con imágenes que pueden quedarse contigo para siempre. Pero si te interesa el terror extremo con una idea detrás, si te gusta el horror que no solo busca asustar sino dejarte pensando, Martyrs es prácticamente obligatorio. Pascal Laugier ya había dirigido Seinange, también conocida como House of Voices, antes de hacer Martyrs. Después vendrían películas como The Tall Man, Incident in a Ghostland, donde vuelve a aparecer una obsesión muy clara por mujeres atravesando experiencias traumáticas, giros violentos, espacios cerrados, identidades fracturadas y una forma de horror que no quiere sentirse cómoda. Pero Martyrs es su película definitiva, no solo porque es la más famosa, sino porque parece contener todo lo que Laugier quería decir sobre el horror. Que el género no tiene que ser complaciente, que no tiene que gustarle a todos, que puede ser ofensivo, incómodo y profundamente divisivo. En entrevistas, Laugier ha dicho algo muy importante. Para él, Martyrs no es una película sobre tortura, sino sobre el sufrimiento. Esa diferencia importa muchísimo, porque tortura describe lo que ocurre físicamente, pero el sufrimiento habla de algo más grande, el sentido del dolor, el límite del cuerpo, la resistencia de la mente y la posibilidad de que alguien intente encontrar una respuesta espiritual en algo absolutamente humano. También ha explicado que quería que el público sintiera el dolor, no desde el morbo, sino como una parte de la experiencia. Y esa es una decisión muy peligrosa como director, porque puedes perder a la mitad de tu audiencia. De hecho, él mismo sabía que algunas consecuencias iban a provocar rechazo, pero ese riesgo forma parte de la identidad de la película. Un detalle que destaca especialmente es que Laugier no filma la violencia como si fuera divertida. Aquí no hay placer de montaña rusa, no es una violencia coreografiada para que aplaudas como pasa en ciertas películas donde es tan exagerado que termina volviéndose casi cómico. En Martyrs la violencia se siente pesada, repetitiva, fría, humillante y justo por eso incomoda tanto, porque no te deja disfrutarla con facilidad. El cine de Laugier, especialmente aquí, parece decirte: ¿querías mirar horror? Entonces míralo sin el filtro cómodo. Y eso puede ser insoportable, pero también es lo que hace que la película tenga tanta fuerza. No te da distancia, no te da alivio, no te deja salir por la puerta del chiste o del susto barato. Por eso Martyrs se volvió una de las películas tan divisiva. Para algunas personas es una obra maestra, para otras es una experiencia demasiado cruel. Y creo que esa división es parte de su potencial. Una película así no busca gastar de forma amable, busca dejarte una marca. Cuando Martyrs empezó a circular, su reputación llegó casi antes que la película. No era solo la nueva película francesa de terror, era una película de la que la gente hablaba como si fuera una prueba de resistencia. En Francia tuvo una polémica fuerte por su clasificación. Inicialmente se le amenazó con una calificación para mayores de 18 años. Algo muy duro para una película de género francesa, porque podía afectar muchísimo su exhibición. La controversia fue tan grande que incluso hubo una discusión sobre si eso equivalía prácticamente a mejor bloquearla comercialmente. Finalmente su estreno en Francia terminó con una clasificación un poco menos restrictiva, pero el mensaje ya estaba muy claro. Martyrs no iba a pasar desapercibida. También se volvió parte de la conversación alrededor del New French Extremity. Esa ola de cine francés brutal, físico, incómodo y provocador, donde suelen mencionarse películas como High Tension, Inside, Frontiers, Trouble, Everyday o Irreversible. Ahora, aquí hay que tener cuidado. No todas esas películas son iguales y el propio Laugier ha sido crítico con meter en la misma etiqueta. Pero para ubicar al público sí sirve entender que Martyrs aparece dentro de una época donde el cine francés estaba llevando el cuerpo, la violencia y la incomodidad a lugares muy extremos. Y aún dentro de ese grupo, Martyrs se siente distinta. Inside es brutal y muy efectiva, pero funciona más como una pesadilla de invasión doméstica y maternidad extrema. High Tension tiene una energía slasher más directa. Irreversible es una experiencia formal y moralmente
devastadora, pero se mueve en otro territorio. Martyrs, en cambio, empieza con trauma y venganza, pero termina preguntándose por la trascendencia, el martirio y el uso del dolor como una especie de experimento metafísico. Eso es lo que la hace tan difícil de clasificar. Puedes llamarla terror extremo, puedes llamarla horror psicológico, puedes asociarla con el New French Extremity, puedes discutir si cae o no en la etiqueta de torture porn, pero al final Martyrs se escapa un poco de todas esas categorías porque su estructura está diseñada para mutar. Y esa reputación sigue viva porque no es una película que se consuma y se olvide. Es una película de la que la gente quiere hablar después, aunque sea para decir la odié, me destruyó, no la volvería a ver o es una obra maestra. Cuando una película provoca este tipo de reacción tantos años después, algo hizo bien. Martyrs funciona dentro del terror extremo porque entiende algo que muchas películas violentas olvidan. La brutalidad por sí sola se agota rápido. Puedes mostrar sangre, heridas, gritos y cuerpos destruidos, pero si detrás de eso no hay una idea, el impacto se vuelve repetitivo. El espectador se va acostumbrando, se desconecta o siente que la película solo está tratando de ganarle una apuesta al mal gusto. Aquí la violencia tiene una dirección. No siempre es fácil de ver, no siempre es justificable para todos los espectadores, pero narrativamente está apuntando hacia algo. La película quiere llevarte desde el trauma personal hasta una pregunta casi imposible. ¿Puede el sufrimiento revelar algo? ¿Existe una verdad al final del dolor? ¿O la búsqueda de esa verdad solo convierte a los seres humanos en monstruos? Ahí es donde Martyrs se separa de muchas películas extremas más vacías. No se trata solo de aguantar escenas duras, se trata de ver cómo esas escenas construyen una idea horrible sobre el cuerpo, la fe, el poder y la obsesión. Si la comparo con otros íconos del subgénero, diría que Martyrs está en la parte más alta. No porque sea la más sangrienta de todas, sino porque es de las pocas que logra unir violencia extrema con una tesis clara. Inside puede ser más intensa en su energía de pesadilla física. Irreversible puede ser más agresiva en su forma cinematográfica y moral. Hostel abrió una conversación sobre el turismo del dolor y la explotación del cuerpo. Pero Martyrs lleva esa idea a un nivel más filosófico y menos comercial. Y si queremos compararla con un ejemplo de lo que pasa cuando se entiende mal su fuerza, ahí está el remake estadounidense de 2015. Ese remake suele ser muy criticado precisamente porque suaviza, ordena y vuelve más digerible una historia que en su versión original era poderosa por no dar consuelo. El problema no es que un remake tenga menos violencia, el problema es quitarle la ambigüedad, la crueldad conceptual y esa sensación de vacío que hacía que el original nos doliera tanto. Por eso dentro del terror extremo Martyrs está casi en la cima. No es una película que solo quiere escandalizar, es una película que usa el escándalo para llegar a una idea. Y eso la vuelve mucho más peligrosa. Lo mejor de Martyrs es su estructura. La película no se queda quieta en una sola forma. Empieza un relato de trauma, se transforma en una historia de venganza, luego se mueve hacia algo más psicológico, después cambia otra vez y termina en un terreno casi religioso. Esa capacidad de mutar sin perder su fuerza es impresionante. Muchas películas de terror tienen una buena premisa, pero se desgastan porque repiten la misma dinámica de inicio a fin. Martyrs no. Cada bloque de la película te obliga a reorganizar lo que creías estar viendo. Y eso mantiene una tensión muy particular, no por lo que ocurre, sino porque la película te está quitando control como tu espectador. Otro punto altísimo son las actuaciones de Mylène Japanoi como Lucy y Morjana Alaou como Anna. Lucy es pura herida abierta, rabia, miedo, paranoia, dolor, impulso. Anna, por su parte, es contención, amor, culpa y resistencia. La relación entre ambas sostiene la película emocionalmente. Sin esa conexión, Martyrs sería solo brutalidad. Con esa conexión, la brutalidad tiene peso. También me parece muy fuerte el uso del espacio. La casa, los pasillos, los cuartos, los lugares cerrados, todo se siente muy frío, funcional y deshumanizado. No es un error gótico elegante, ni una casa embrujada llena de sombras bonitas. Es un mundo donde el horror
puede esconderse detrás de paredes normales, familias normales y habitaciones limpias. Eso lo vuelve más perturbador. La música y el sonido también aportan muchísimo. No recuerdo Martyrs como una película llena de temas musicales memorables en el sentido tradicional. La recuerdo más como una experiencia sonora que te va quitando el aire. Hay silencios, golpes, respiraciones, ambiente, tensión. Todo está al servicio de que no puedas relajarte. Y algo muy importante, su final. Sin decir todavía qué es lo que pasa, el final de Martyrs es de esos que no se cierra al terminar la película. Es un final que se queda abierto en tu cabeza, generando teorías, interpretaciones y discusiones. No es un final cómodo, no es un final diseñado para explicarte todo. Es una herida final. Ahora, aunque yo lo considero una película extraordinaria, hay que decir algo. Martyrs no es para cualquiera. Y no lo digo como frase mamadora de solo los verdaderos fans del terror la entienden. No, hay películas que realmente pueden ser demasiado para algunas personas y eso no nos hace menos fan a nadie. Martyrs es dura, insistente y emocionalmente agotadora. No tiene mucha luz, no tiene alivio, no tiene ese tipo de ritmo donde después de una escena fuerte viene un descanso para que respiremos. También entiendo a quienes la rechazan por considerarla demasiado cruel. Hay una discusión válida sobre si su violencia es necesaria o si cruza una línea. Yo creo que en esta película la violencia sí tiene una función, pero eso no significa que todo mundo tenga que aceptarla. Una cosa es reconocer la intención artística y otra muy distinta es disfrutar la experiencia, y Martyrs no se disfruta de manera normal, se atraviesa. Algunas críticas señalan que en su tramo más extremo la película puede sentirse repetitiva o demasiado centrada en el sufrimiento físico. Y entiendo totalmente ese punto. Hay una parte donde la película parece querer agotar al espectador deliberadamente. Para mí eso funciona porque justo está construyendo cansancio, desgaste y deshumanización. Pero si alguien siente que ahí la película se pasa de larga o se vuelve demasiado insistente, también lo puedo comprender. La diferencia está en si aceptas el pacto. Si entras a Martyrs esperando entretenimiento convencional, probablemente la vas a rechazar. Si entras entendiendo que es una película diseñada para incomodar, dividir y empujarte al límite, entonces su extremidad empieza a tener sentido. Y hasta aquí llegamos sin spoilers. A partir de este momento voy a hablar con detalle de lo que ocurre en la película. Lucy, Anna, la criatura, la organización, Mademoiselle, el martirio, el final y las posibles interpretaciones de esa última frase. Si no la has visto, este es el momento de pausar, verla y regresar. Y lo digo muy en serio, si eres sensible a temas, ve esta parte con muchísimo cuidado. Ya con spoilers, entonces sí, hablemos de Lucy. La película empieza con Lucy escapando de un lugar donde fue torturada cuando era niña. Esa imagen inicial es durísima porque no sabemos todavía qué fue lo que pasó, pero el cuerpo de Lucy ya nos lo dice todo. No está escapando solo de un espacio físico, está escapando de algo que se le quedó metido en la mente. Años después, cuando Lucy encuentra a la familia que cree responsable, entra a la casa y los asesina. Esa escena es brutal porque la película nos quita la comodidad moral desde el inicio. En otra película esa venganza podría estar filmada como un momento de justicia catártica. La víctima encuentra a sus agresores y el público aplaude. Y aquí no es así. Se siente caótico, incómodo y sucio. No hay un triunfo, no hay un alivio. Hay una persona destruida intentando cerrar algo que no se puede cerrar con más violencia. Y ahí aparece una de las ideas más fuertes de la película. La venganza no nos va a curar el trauma. Lucy hace lo que cree que necesita hacer, pero eso no la va a liberar. La figura que la persigue, esa mujer monstruosa que la ataca, funciona como una manifestación de culpa, memoria y horror interno. No es el susto, es el trauma tomando forma. Lucy no está siendo perseguida únicamente por el pasado. Está siendo perseguida por lo que no pudo salvar, por lo que no pudo entender, por el daño que sigue activo dentro de ella. Esa criatura representa la imposibilidad de escapar cuando el cuerpo ya salió del lugar de abuso, pero la mente sigue encerrada. La relación con Anna es lo que hace que todo duela más. Anna no solo acompaña a Lucy, intenta creerle, sostenerla, cuidarla, pero amar a alguien profundamente dañado también puede
convertirse en una forma de quedar atrapado. Anna quiere salvar a Lucy, pero Lucy ya está en un lugar al que quizá nadie puede entrar por completo. Y cuando Lucy muere, la película rompe la expectativa, porque uno podría pensar que Lucy era la protagonista absoluta y que la historia iba sobre su venganza, pero no. La película hace algo cruel. Toma lo que parecía el centro emocional y lo destruye. Entonces nos deja con Anna, que queda literalmente dentro del lugar donde el horror va a revelar su verdadera dimensión. La muerte de Lucy es devastadora porque confirma algo horrible. Encontrar a los culpables, castigar a alguien y derramar sangre no deshace el trauma. La justicia personal, incluso cuando parece comprensible, no le devuelve a Lucy su vida. Y esa es una lectura mucho más amarga que la típica historia de venganza. Cuando Anna encuentra el sótano, la película cambia de naturaleza. Ya no estamos en una historia de trauma y venganza. Estamos entrando en una estructura organizada, fría y casi religiosa, donde el sufrimiento se usa como método. La aparición de la mujer cautiva en el sótano es uno de los momentos más perturbadores de la película, no solo por su estado físico, sino por lo que representa. Lucy tenía razón, pero la verdad era mucho peor de lo que nosotros nos imaginábamos. Esto no era solo una familia culpable, había algo más grande detrás de una organización, un sistema, una idea, y aquí aparece Mademoiselle, que para mí es una de las figuras más inquietantes del terror moderno. No necesitó gritar, no necesitó verse monstruosa, no necesita una máscara, su horror está en la calma, en la forma en que explica lo inexplicable como si estuviera hablando de un procedimiento administrativo. Esa frialdad vuelve todo mucho peor. La organización busca crear mártires, personas que a través del sufrimiento extremo alcancen un estado capaz de revelar qué hay después de la muerte. Esa idea es profundamente enferma porque mezcla religión, ciencia, poder y sadismo bajo una apariencia de búsqueda espiritual. No torturan porque perdieron el control, tortura porque creen tener una razón. Y esa es una forma de horror muchísimo más peligrosa. El monstruo impulsivo puede dar miedo, pero el monstruo convencido de que hace algo trascendente es peor. Porque cuando alguien cree que su crueldad tiene un propósito superior, puede justificar cualquier cosa. Anna se convierte entonces en el centro de la película y lo que le ocurre es devastador porque ella no llega ahí buscando respuestas. No llega por ambición, fe o curiosidad. Llega por amor a Lucy, por intentarla ayudar, por quedarse cuando tal vez debió huir. Esa bondad es lo que la pone en el camino del martirio. La película empieza a despojar a Anna de todo, de su seguridad, de su cuerpo, de su identidad, de su resistencia. Pero lo más fuerte es que no lo filma como una secuencia de acción ni como un espectáculo de tortura. Lo filma como un proceso frío, repetitivo y casi burocrático. Esa repetición es insoportable porque elimina cualquier sensación de aventura o de escape. Y aquí entiendo por qué tanta gente no puede con esta película. Porque esta parte no quiere ser divertida, no quiere darte una escena emocionante, quiere agotarte, quiere que sientas que la violencia dejó de ser un evento y se volvió una rutina. Eso es horrible, pero también es la razón por la que funciona. Anna no es una heroína tradicional, no derrota a la organización, no se levanta con fuerza épica, no tiene una escena donde destruye a todos y recupera el control. Su trayecto es otro totalmente, resistir hasta que algo en ella cruza un límite que nadie alrededor entiende completamente. Y ahí aparece la idea del martirio. La palabra mártir no se usa aquí como alguien que sufre, se usa como alguien que a través del sufrimiento supuestamente alcanza una verdad. La película toma una idea religiosa y la convierte en una pesadilla moderna. ¿Qué pasaría si un grupo de personas con poder decidiera fabricar mártires como si fueran experimentos? Ese es el corazón filosófico de Mártires. No es el gore, no es el shock, es esa pregunta horrenda sobre el dolor como instrumento de conocimiento. Y por eso la película se queda tanto en la cabeza, porque la crueldad no viene de la locura caótica, sino de una lógica organizada. El final de Mártires es una de las razones por las que la película sigue generando discusión tantos años después. Anna llega a ese estado extremo que la organización buscaba. Ve algo, o al menos eso creen quienes la rodean. Después, Mademoiselle se acerca y Anna le susurra al oído lo que vio.
Nosotros nunca escuchamos la respuesta y esa decisión es perfecta, porque si la película nos dijera exactamente qué hay después, perdería su poder. La escena final con Mademoiselle es tremenda. Ella reúne a los miembros de la organización. Parece estar a punto de revelarles la verdad que han perseguido durante tanto tiempo y luego, antes de hacerlo, le dice a Etienne: sigan dudando. Esa frase abre varias interpretaciones. Una posibilidad es que Ana haya visto algo tan hermoso, tan absoluto o tan incomprensible que Mademoiselle decide irse de inmediato para comprobarlo por sí misma. En esa lectura, el suicidio sería una confirmación de que hay algo después, algo tan poderoso que vuelve inútil seguir esperando. Otra posibilidad es mucho más oscura. Ana no vio nada, o vio un vacío, o le dijo algo que destruyó por completo la fe de Mademoiselle. En esa lectura, la organización dedicó años a torturar personas para descubrir una verdad que quizá ni existe, y si no existe, todo el sufrimiento fue todavía más absurdo. También existe una tercera lectura. Ana pudo haber mentido. Después de todo lo que le hicieron, tal vez su última forma de resistencia fue no entregarles la verdad. Decir algo que quebrara a Mademoiselle, algo que impidiera que la organización usara su sufrimiento como victoria. Esa interpretación me gusta mucho más porque le devuelve a Ana una pequeña forma de poder, aunque sea mínima y devastadora. Y esta es la lectura más cruel. Quizá lo que Ana vio no puede traducirse. Quizá la experiencia final está más allá del lenguaje y cualquier intento de convertirla en información la destruye. Eso haría que todo el proyecto de la organización fuera absurdo desde el inicio. Querían capturar lo incapturable, querían transformar una experiencia límite en dato, en reporte, en conocimiento privado para una élite. Por eso la frase "sigan dudando" es tan fuerte. No confirma nada, no niega nada, te deja suspendido, y ese es el verdadero golpe final. Después de todo lo que vimos, la película no nos va a dar una respuesta, nos deja con la misma duda que consumió a toda la organización, pero sin permitirnos convertir el sufrimiento de Ana en una explicación cómoda. Eso me parece brillante, cruel sí, pero brillante, porque si Martyrs hubiera terminado con una respuesta clara, habría reducido todo a una idea cerrada. En cambio, termina con una ausencia, y esa ausencia es peor. No saber qué fue lo que vio Ana hacía que el final siga vivo. Cada espectador se queda inventando, interpretando, dudando, y eso convierte la película en algo que no termina cuando aparecen los créditos. Para mí, Martyrs está tan cerca de ser perfecta porque logra algo rarísimo: ser extrema sin ser hueca. Hay muchas películas violentas, hay muchas películas incómodas, hay muchas películas que quieren que digas "no puedo creer que me mostraron esto", pero pocas logran que esa violencia construya una experiencia tan coherente. La película tiene una estructura impecable en términos de impacto. Primero te presenta una víctima, luego te hace dudar de ella, después te confirma que la verdad era peor, luego te cambia de protagonista, después convierte el horror físico en horror filosófico y finalmente te deja con una pregunta que no se puede cerrar. También tiene una precisión emocional muy fuerte. Lucy representa el trauma que no se puede apagar. Ana representa la empatía llevada hasta un límite insoportable. Mademoiselle representa la fe convertida en violencia organizada. Y la organización representa una élite dispuesta a sacrificar cuerpos ajenos para resolver sus propias dudas existenciales. Eso último me parece fundamental. Martyrs también puede leerse como una crítica al poder. Personas privilegiadas, protegidas, organizadas, usando el cuerpo de mujeres jóvenes para buscar una respuesta espiritual que ellas mismas no están dispuestas a pagar con su propio sufrimiento. Ahí hay una lectura muy fuerte sobre clase, género, religión y explotación. La película no es perfecta porque honestamente ninguna lo es. Además, entiendo que su tramo más extremo puede sentirse demasiado insistente para algunos de los espectadores. También entiendo que haya personas que no puedan aceptar su nivel de violencia, aunque tenga intención. Pero para mí esos riesgos son parte de su fuerza. Martyrs no sería lo que es si se hubiera contenido para ser más agradable. Hay películas extremas que impactan una vez y luego se desinflan porque ya sabes qué es lo que viene.
Martyrs sigue funcionando porque su verdadero golpe no depende solo de la sorpresa. Depende de la idea, de la sensación, del final, de esa pregunta que queda flotando. Por eso es tan difícil hablar de ella sin sonar exagerada, porque sí es brutal, sí es incómoda, sí es demasiado para mucha gente, pero también es una de las películas de terror extremo más inteligentes, crueles y memorables que se han hecho. Ahora sí, mi calificación para Martyrs es 9.9 de 10. No le doy un 10 porque siento que la perfección simplemente no existe, pero esta película está demasiado cerca. Le doy 9.9 porque me parece una obra casi total dentro del terror extremo. Tiene violencia, sí, pero también tiene estructura, intención, actuaciones potentes, una atmósfera devastadora y un final que sigue generando discusión años después. No es una película que se limite a enseñar sufrimiento, es una película que pregunta qué hacemos con el sufrimiento, quién lo usa, quién lo interpreta y quién paga el precio de las respuestas que otros quieren obtener. Es una película dificilísima de recomendar porque no quiero que nadie entre pensando que va a haber terror divertido. Martyrs no es divertida, no es amable, no es cómoda, es una experiencia muy dura, cruel y emocionalmente agotadora. Pero si hablamos de terror extremo con ambición artística, filosófica y emocional, para mí esta está en la cima. No le bajo puntos por ser brutal. Su brutalidad es parte del lenguaje de la película. Le dejo ese pequeño margen porque nada es perfecto, porque algunas personas pueden sentir que su insistencia cruza una línea demasiado dura y porque hay películas que quizá logran ser más equilibradas emocionalmente. Pero dentro de lo que Martyrs quiere ser, casi no falla. Para mí es una obra maestra cruel, una de esas películas que no sales recomendando con emoción, sino con mucho cuidado. Como diciendo, vela, pero pues bajo tu propio riesgo. Y ahora sí, criaturas de la noche, quiero saber qué piensan ustedes. Si ya vieron Martyrs, déjenme en los comentarios qué calificación le dan del 1 al 10. ¿La consideran una obra maestra del terror extremo o sienten que cruza una línea demasiado fuerte? También quiero leer sus interpretaciones del final. ¿Qué creen que Ana le dijo a Mademoiselle? ¿Vio algo? ¿No vio nada? ¿Mintió? ¿O la respuesta era tan grande que no podía ser convertida en palabras? Este video ya forma parte de nuestra playlist Terror Extremo, Shock, Cinema y Explotación. Películas que no son para cualquiera, así que si les gusta este tipo de cine brutal, incómodo y difícil de digerir, dense una vuelta por esa lista porque ahí vamos a estar juntando películas que no se recomiendan a cualquiera. Si les gustó esta reseña, no olviden darle like, suscribirse al Tenebris Horror Show y activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos. También compártanlo con ese amigo que dice que ya nada le perturba. Nada más adviértanle, porque esta sí viene con daño emocional incluido. Yo soy Tenebris, esto fue el Tenebris Horror Show y recuerden, a veces el terror no está en morir, sino en descubrir que alguien quiere usar tu dolor para responder sus propias preguntas. Nos vemos en el siguiente video.